Profesor Carlos Alberto González, que nos trae un tema espectacular y les habla Libby Duque desde la Florida. Tenemos este tema de su nuevo libro en el cual vamos a estar desglosando lo que es el contenido del libro. Así que todos ustedes bienvenidos, Dios les bendiga, un saludito a todos los que van a venir y a todos los que van a adentrar después de ver este video. Así que le damos las gracias a todos. Vamos a cuidar hoy en nuestro sentido y nuestro corazón, porque lo que traemos es un tema que nos va a enseñar a su manera de él cómo es que una persona puede tener una vida de plena creando, y por eso yo hoy me coloqué esta blusita así de bolitas, porque yo soy co-creativa también, y eso por eso estoy aquí con esta blusa especial y muy contenta de verdad de verlo. Don Carlos, usted me puede decir sus títulos, usted quién es, para mí es un honor tenerlo en Conversando con Libby Duque y a los que van a ver este programa en Facebook y YouTube. Muchas gracias, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Así que un saludo para usted, para su familia. Bienvenido, por favor. Sobre creatividad se ha estudiado mucho, hay en este momento maestrías, doctorados, y es un tema bastante importante para desarrollar. Existen teorías de la creatividad, desde la visión de la creatividad iluminística, que es un ser que nos da toda la posibilidad de crear y que solo es a través de él que nosotros podemos crear. Eso es una teoría y es una teoría implícita en la creatividad, pero igualmente existen otras teorías sobre la creatividad, más de 15 teorías en el campo de la energética, en el campo del desarrollo mental, en el campo de la biología, etcétera. Entonces, para no entrar en esa discusión que es trascendental, pero muy profunda, sobre Dios, sobre la fuerza creadora, sobre si nosotros podemos crear o solo recreamos, somos solo fichas en un juego de un todopoderoso. Y aquí lo trato en mi libro, en el primer capítulo. Yo fui nacido primero en una situación donde ser hijo natural era un delito y era completamente discriminado. El ser zurdo y estar a la siniestra, a la siniestra de Dios Padre, con un Dios iracundo, castigador, donde uno le tenía uno le tenía más miedo que fervor. Entonces, así fuimos creados. Entonces, precisamente empiezo a decir, no, Dios es algo mucho más grande, es mucho más inconmensurable, que nosotros lo hemos humanizado, le hemos dado sentimientos de ira, sentimientos de odio, sentimientos de amor, de benevolencia y todas estas cosas. Nosotros especulamos mucho sobre eso y yo soy teísta, yo creo en Dios, pero lo considero tan respetuoso de su inmensidad que ni siquiera lo limito a darle una corporidad, ni siquiera pensamiento o intencionalidad. Es algo tan grande, tan maravilloso que no se puede ni siquiera expresar con palabras y cualquier término sería limitante. Y por eso, y esa chispa creadora, yo lo llamo esa energía suprema creadora, hace parte de nosotros y de la naturaleza. Y nosotros podemos co-crear con esa chispa creadora toda una posibilidad. Estoy convencido de los estudios de científicos que nosotros tenemos poderes con los que ni siquiera soñamos. Entonces, ese estudio de creatividad que realmente pues es el libro anterior, que se llama Terapéutica Creativa, es un compendio, un manual para desarrollar y fortalecer la creatividad en el ser humano. Después de escrito, editado por Trillas, se llama Terapéutica Creativa de Hilda Whiteburg de México y Carlos Alberto González en Colombia. Pero después de eso, he visto que nosotros tenemos que, además de la creatividad, encontrarle sentido a la creatividad. Entonces, ¿para qué creatividad en seres despiadados, por ejemplo? ¿Para qué inteligencia y creatividad en seres despiadados? Entonces empiezo a trabajar sobre reflexionar qué ha sido nuestro entrenamiento, nuestra vida y cómo desaprender algunas cosas y cómo recuperar otras cosas, porque entre otras cosas estamos perdiendo valores, trastocando valores.
de vida. Y para eso, en el primer capítulo que se llama Reviviendo la vida, trabajo el concepto de la nacencia, cómo nacemos en limitaciones culturales, sociales, económicas, etcétera. ¿Cuál es el sentido de la vida? En el sentido, cuál es su significación, por qué existimos y para qué existimos. Y cuál es la ruta y cómo aprovechar el lugar donde estamos, el momento y el tiempo. Eh, en ese capítulo primero de Reviviendo la Vida, recojo desde la ciencia, por ejemplo, que nosotros somos 99.9% energía y solo 0.0% materia, pero no hemos dedicado a cultivar la materia más no nuestra energía. Entonces el ser humano, como dije antes, tiene poderes con los que ni siquiera soñamos, pero nos entretenemos con el tiempo, el espacio y la materia, que es lo que Correcto. percibimos a través de nuestros sentidos. Entonces tenemos que trascender, ver más allá de los sentidos, auscultar en lo borroso, en lo oculto, en lo tácito y trascender hacia una unidad con el todo creador, con esa energía total creadora. Así es. Yo tengo una pregunta para usted, profe. Usted que estudia la energía de la sincronidad, ¿cuándo sintió por primera vez que la energía tiene un nombre, tiene un corazón? Eh, ¿Qué piensas? Pues no sabía que la energía tenía nombre y corazón, pero definitivamente la No, es energía una lo es pregunta para todo. usted, es una pregunta para usted. ¿Cuándo sintió por primera vez que la energía tiene un nombre? Usted que habla de la energía y que tiene un corazón. ¿Cuándo Def- fue eso? def- nuestra educación fundamentalmente ha sido relacionada a través de los procesos mentales. Y entonces se decía, no, esto es un negocio y los negocios, los sentimientos son otro. Esto es religión y la fe y las creencias es una cosa y la ciencia es otra. Y entonces existían dicotomías cuando yo pensaba que realmente era uno todo. Y esa palabra energía la empecé primero a sentir desde mis primeros momentos de vida de razón, en el sentido de que había algo que nuestra emocionalidad hacía parte integral de nuestros pensamientos, no solamente procesos mentales, racionales, cognitivos. En ese momento me di cuenta que al unir razón y emoción se generaba un halo de energía y cuando empecé a estudiar, por ejemplo, que el espacio tiene energía, que hay espacios asociadores, que hay espacios disociadores. Hace 50 años escribí mi primer libro que se llama Psicología del Espacio, en la Ujú. energía del espacio. Y a través de eso empecé ya a profundizar más en el campo no solamente del espacio, sino de las personas, de los ambientes creativos, de los ambientes educativos, en la industria también, que yo soy arquitecto, mi profesión inicial es la arquitectura, por eso me he dedicado a estudiar la energía en todos esos aspectos. Por eso, Ujú. para mí, creo yo, desde ese momento que sentí que podía yo imaginar, que yo podía volar, que yo podía trascender y que no solamente el pensamiento y la razón era la que me conducía, sino también esos deseos, esas emociones, esa capacidad de asombro, esa inocencia, esa maravillarme por la vida. Ese día descubrí un nombre importante de Dios. Dios está en mí a través de la energía, con su energía Bueno, suprema. para mí energía es Dios. Eso lo hemos hablado muchas veces y eh, es para mí lo principal, ¿no es verdad? Porque esa energía viene del corazón y yo le llamo papá, yo le digo papá. Así que hoy tenemos un tema muy bonito para todos ustedes que están viendo este programa y yo los invito a que nos sigan. Es un programa no es controversial, es lleno de diferencia de palabra tal vez, pero don Carlos con su conocimiento y yo con el mío, pues estoy acá, honrando también lo que es la energía de los Así es, Livia, diarios. así es, Livia. Estamos hablando de lo mismo en diferente idioma,
pero es de lo mismo exactamente. Y comparto tus planteamientos y los respeto además porque es una forma, las personas tienen formas didácticas de ver esa energía suprema creadora, Exacto, exacto. llamándolo Dios, llamándolo, todos los términos que existen en diferentes movimientos cosmogónicos. Entonces es tan respetable y tan valioso porque Muchas definitivamente gracias. nosotros nos tenemos que aferrar a esa energía suprema creadora y entrar en una trascendencia, una expansión de la conciencia para poder lograr entender que esta vida no es esto. Acuérdense, 99.9 somos energía, solo el 0.1 materia, y esta materia es transitoria, es un pestañear. Nosotros, la vida sigue siendo eterna, sigue siendo vida en otros planos, en otras dimensiones, en otra, en otra concepción de vida, pero sigue siendo vida. O sea, O nosotros no sea nos que hay debemos que ser preocupar por eso. mejor creativo que ser un negativo destructivo. Porque si Claro, somos a eso negativos destructivos, son nuestro ver hacia allá es el final también, porque la destrucción no trae sino escombros, pero si en esa creatividad lo subimos como lo estamos hablando, que es a través de la energía de Dios, entonces estamos creando para otros futuros, otras áreas en las cuales todavía no conocemos, pero sabemos que está ahí porque esa creatividad está dentro de nosotros, elegir lo mejor, ¿correcto? eso lo tratamos en el tercer capítulo. En el segundo capítulo, después Ajá, de revivir la vida, que era todo este análisis anterior del por qué existimos, para qué existimos, qué sentido, cuál es el sentido, cuál es la ruta, en qué lugar estamos, la qué ruta tenemos que, que aprender y desaprender. eh, Porque a nosotros nunca nos enseñaron a pensar, no nos enseñaron a aprender, no nos enseñaron a crear y no nos enseñaron a ser. Realmente nosotros regresando. tenemos que combinar todo ese proceso. Ujú. Entonces, No me quiero ir sin preguntarte esto que tú tocaste anteriormente. Ser hijo natural hace tiempo, la vida ha cambiado mucho y había mucho dogma. Hoy la tecnología brilla con el conocimiento y todos tenemos la expresión de escribir más, de ser mejores autores, hacer otra vida diferente. Ese dolor, yo pienso que la falta de educación, de entender, yo tengo casi tu edad, yo voy a cumplir mis 70 años, ahí les digo cuántos años tengo, pero yo viví su experiencia, el ser rechazado muchas veces por las acciones de nuestros padres, pero inclusive a Jesús también, ¿qué puede salir de Samaria, por Dios santo? Ahora, yo le diría, por ejemplo, yo que soy de Anserma Nuevo, ¿qué puede salir de Anserma Nuevo? Pues salí yo hoy en día haciendo lo último. O sea, los reconocimientos en ese entonces no valían. Y eso es, tal vez te convierte en teísta, te convierte en rabia, y no solamente a ti, a mí y a muchos. Por eso es que hay tanto dolor y tanto desengaño hoy en día. es que precisamente por eso nosotros tenemos una universidad dentro de nosotros. Es una Correcto. universidad de la vida, de nuestras experiencias. Pero nosotros no las reprocesamos ni las examinamos con trascendencia, hasta la Se vicisitud, quedan ahí, ¿no? Se hasta quedan los ahí o se errores, quedan aquí. las heridas. Entonces nosotros tenemos, Exacto. y precisamente para llegar a un campo que lo trabajo en el capítulo cuarto que se llama la energía emocional. El primero es reviviendo la vida, en el segundo los cuatro elementos, porque en el segundo capítulo hago una comparación analógica con los cuatro elementos desde los ancestros Ujú. en América, en Europa, en Asia, se hablan de los cuatro, de los elementos esenciales de la vida. Entonces hago toda una comparación analógica de lo que dicen nuestros ancestros Correcto. referente a los cuatro elementos, comparándolos con nuestra vida corriente y cómo nos podemos alimentar de esos cuatro elementos. Entonces, y allí empiezo a configurar a través de esos cuatro elementos una playa Edén de la vida, o sea, cuál de verdad realmente sería el deseo
aún desde la limitación, aún desde la vicisitud, cuál sería esa playa Edén real de la vida, con los aportes de la ciencia, desde luego, también, y de la vivencia y de la experiencia. Y ya trabajo el capítulo 3 de creatividad, creatividad como fuente de vida a través de las sincronicidades, la creatividad, las causalidades, la generación, la creatividad como poder energético, los indicadores creativos, las pieles de la creatividad, qué es lo que ¿Te hace a la he una visto? persona Correcto, creativa y correcto. cómo ser creativo. Todo eso se trabaja en el capítulo 3 y ya en el capítulo 4 llego a una parte final que es la energía emocional. Entonces, cómo todo ese conocimiento, todo ese saber, todas esas eh, intencionalidades, todas esas actitudes y aptitudes se pueden concentrar en una palabra, la energía, y esa energía emocional en el ser humano y cómo trascenderla a que se desprenda de la materia y se nos liberemos de equipaje, porque ese equipaje pesado que nos carga la vida ha hecho que Ujú. nosotros no podamos irradiar luz y ser ejemplo de la energía creadora suprema. Y finalmente ya hago una síntesis sobre todo lo tratado, como diciendo, vea, estos apuntes son para el camino, yo estoy ya en cuenta regresiva, quiero ofrecerles desde la academia y desde la vivencia estos temas para reflexionar y cada día ser mejores para poder trascender y unirnos con el uno todo. Me encanta. Y yo tenía por aquí un versículo, bueno, yo tengo que traerlo, bueno, ¿verdad? Porque es en Isaías 11:2, voy a 3, dice así, sabiduría, el espíritu, más bien aquí, y consolidados por la tradición de la iglesia y las disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del espíritu, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia y piedad. Imagínate, imagínate, todo esto está en Isaías, en el libro más leído del mundo, y nunca lo han declarado un bestseller. Yo me pregunto por qué no han dicho es un bestseller, es un libro que se ha vendido. Entonces allí nos enseña sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia y temor a Dios. O sea, resumiendo tus palabras, esto sería lo que una persona para trascender a un mundo mejor tendría que trabajar estas áreas, que son las que usted las dice de otra manera diferente, pero que van llevando como el mismo concepto. ¿Usted qué piensa? Claro, en el capítulo uno de Reviviendo la Vida sobre la ruta y el sentido, analizo las 40 virtudes esenciales que debe abrigar el ser humano para su trascendencia. Entonces, 40, allí 40 virtudes, entre imagínate. ellas. Y yo tengo eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la claro. Biblia, el número Entonces, perfecto de Dios. lo he recogido desde de las diferentes indagaciones sobre el desarrollo humano integral del ser. Incorpora todos esos procesos emocionales, afectivos, Ah, ok, volitivos. ok, ok. eh, entonces, allí como crear un mapa, un escenario, más que mapa, un escenario de, de virtudes realmente de la persona para poder trascender y cómo lograr esas virtudes. Eh, eh, y he llegado a una conclusión básica. Primero que todo, tenemos que desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo, creativo. Eso es fundamental. Segundo, desaprender, porque realmente en nuestra cultura, nuestra civilización ha generado muchos terigios, muchos elementos obstructivos para el desarrollo. Realmente, por ejemplo, hay un capítulo que se llama, aquí lo trabajo también, sobre bloqueos de la creatividad, bloqueos perceptivos, bloqueos organizacionales, bloqueos de diferente orden que se presentan para que uno no sea creativo. Entonces, nos lleva fundamentalmente a que nos hemos cargado mucho de materia, mucho del tener en cambio del ser, y para eso tenemos que aligerarnos de equipaje. Entonces, el Sacar la capítulo carga,
sacar todas del- esas cargas, de la es, energía emocional, exactamente, cómo esos liberar esas pasados. cargas, porque definitivamente yo creo en una vida posterior, pero el estar tan unido, Aleluya. tan pegado a la materia, nos hace Así que es. cuando nosotros, nuestros filamentos se terminen como un bombillo, se rompan y dejemos de ofrecer luz o reflejar luz, esa energía como en el bombillo va a la fuente primaria, Sí. a, pero como uno está tan apegado a la forma del bombillo y a la materia del bombillo, esa energía le cuesta fluir. Entonces he llegado a entender que nosotros debemos primero pulirnos, en liberarnos de esos equipajes pesados para poder trascender y poder llegar a esa otra vida o esa Ahora sí otra me pegó existencia usted que es donde totalidad. era. Ahora sí me pegó usted donde era, porque usted una vez en una comida que tuvimos en Colombia y que espero que se repita, en el vasito que no lo tiene, iba el Juan 3:16. Y yo en esa energía, usted me preguntó por segunda vez, léeme lo que quiere decir. Y esa es una de las cargas que esa vida pasada, eso que nos duele, eso que traemos, Juan 3:16, que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Estamos hablando de esta energía para la vida eterna, para la vida que tú me estás diciendo que nosotros vamos a traer ahora que estamos aquí trabajando en nuestras acciones y todo lo que estamos creando. Entonces, al llevar una vida como la que tú estás diciendo, oye, yo hasta yo recibo a Cristo Jesús como mi Salvador, porque yo Claro, lo claro. único que quiero es quitarme todas estas cargas, toda esta basura, todo esto malo que vengo de mis padres, porque la palabra lo dice, y visitaré la maldad de los padres a través de los hijos hasta la primera, segunda y tercera y cuarta generación, pero no fue porque Dios hizo malos. Se dejaron engañar y aquí entraríamos en un estudio de bíblico, pero no se trata del programa de eso, es enseñar lo que tú estás diciendo, que si esa energía positiva que yo le pongo a Dios, esas ganas con que yo me levanto, pero si yo me levanto y digo, ay, hoy lo mismo, qué pereza, no veo nada, todo está igual, pues es una energía que no va, ese switch no va a subir completamente al bombillo, se va a quemar el bombillo. Correcto. Mira, lo has dicho todo. Vea, te voy a leer un parrafito ya de A final ver, del libro léeme el parrafito que yo hoy estoy, pero mire, bien lisa con usted. y vale la acotación de porque es también referente a nuestra entrevista, a esta radio. Realmente es un colofón de esta entrevista. De YouTube. Hemos transitado por los caminos de la vida, haciendo conciencia que nacimos mediados por un territorio y una cultura. Nos hemos dado a la tarea de preguntarnos qué es la vida y para qué es la vida, hasta dónde se va y qué deseamos con ella. De la misma Exacto. forma hemos construido la playa Edén del destino, integrada con la naturaleza, sus elementos, con la suprema energía creadora. Elevamos reflexiones desde lo intersubjetivo y emocional, nos apoyamos en la academia y la ciencia para acercarnos a lo invisible. Incorporamos la cátedra de creatividad como tarea para trascender, examinamos sus caminos, sus indicadores y sus pieles. Tejimos cuerpo, mente y energía en un entramado sistémico de lo perceptible e invisible que constituye al ser humano dotándole de significado y sentido. Ese es como un párrafo diciendo todo todo este trasegar y el para qué este trasegar. Definitivamente nosotros somos eh, energía en un 99.9%, lo hemos descuidado, nos hemos aferrado a la Energía de materia. Dios para mí. Y es energía, claro, cuando yo hablo de energía, hablo de esa energía suprema creadora, de la cual somos también parte, y como la naturaleza también hace parte, y como todo en la existencia hace parte. Entonces, la idea es crear una sincronía y una eufonía entre esa energía material que se transmite a través de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, con esa energía inmanente e inconmensurable
que ni siquiera se puede describir como persona, como ser, como materia, como elemento. Simplemente la utilizamos de una forma didáctica, dándole esos adjetivos, pero realmente el fin de la vida es la unidad con esa totalidad. Qué palabras tan hermosas y lindas, claro que sí, porque a eso nos han llamado, a ser unidad, porque somos uno con Dios, sino que volvemos a repetir lo que traemos, el dolor, el engaño, la ira, los fracasos, todos nos hacen tan volubles a tener una vida llena de odio, de ira, y ese libro de la creatividad está enseñando de maneras claras, tal vez no con versículo vivo, pero está hablado desde el corazón. Le amo, don Carlos, de verdad que desde mi corazón le mando una energía de amor de papá Dios. Muchas gracias. Y así como existen 40 virtudes para desarrollar, que creo que Yo necesito que me manden la lista de las 40 virtudes, porque claro, allí están en me el tiene libro y picada. te lo obsequiaré tan pronto llegues a Colombia. Te mandé algunos elementos, pero el libro en su totalidad, lo tendrás aquí apenas el próximo mes, iniciando mes cuando llegues a Colombia. Claro que sí. Te decía que así como esas 40 virtudes, la ciencia ha trabajado en el qué es lo que hace a una persona creativa. Y entonces ha encontrado 10 indicadores, A ver, 10 démelos. de tipo cognitivo y de tipo afectivo, emocional y energético, que constituyen al ser creador. Y son 10 que tenemos que autoevaluarnos, y también elaboramos un estudio casi de 5 años validando el instrumento para poder medir y diagnosticar las fortalezas y las debilidades en esos indicadores. Te los voy a enumerar: originalidad, fluidez, recursividad, divergencia, solvencia, iniciativa, autoestima, sensibilidad, determinación y flexibilidad. Esos 10 indicadores, desde los estudios en la ciencia, se han encontrado en común en inventores, en creadores. Anteriormente no se trabajaban sino 5 indicadores, porque teníamos una visión del mundo más, más estructural, en el sentido de, de lo conductista y de lo materialista. Entonces aquí ya se incorporan 10 indicadores validados desde la ciencia de cómo fortalecer la creatividad en todos nosotros. Esos son esos 10 indicadores. Y Eh, vamos eh, a tener un programa de esas 40 que usted menciona, porque yo las quiero desglosar, porque tú acabas de contar algo, tú acabas de decir algo, y lo voy a hablar de parte mía. Nuestros padres no eran amorosos, eran muy fríos, porque ellos no recibieron amor. Y a mí, cuando me dicen, yo no puedo dar amor, porque a mí no me enseñaron a dar amor, yo pienso que si se llenan de amor, amor de Dios, van a poder transmitir amor, van a poder transmitir luz. Y es cierto, una madre no se veía tocándole la cabeza a su hijo hace 70 años, o dándole amor, más garrote que amor, vamos a decir, porque es cierto, don Carlos, pura chancla, que sirvió, déjame decirte, chancla y vamos a decir, ¿cómo se llama? El cuando está encendido el palo ahí en el fogón, se me olvidó ahora, el carbón encendido, el palo que está encendido, se lo tiraban a uno desde la cocina. Entonces, pero el tiempo te va haciendo que tú te vuelvas agresivo y te vuelvas, tal vez voy a salir y voy a hacer una carrera porque quiero demostrar que yo sí sirvo, porque era, tú no sirves para nada. Ese era el título que la uno, mayoría de las veces nos daban. claro, uno de los Pe- problemas que había, el problema hay que yo quiero diferenciar hablar ese entre, tema con usted, yo quiero hablar sí, ese tema con usted. es muy importante, porque no necesariamente la dureza o ser más parco en la expresión de las emociones hacen que se pierda el amor. No, el amor es mucho más allá de las formas. Exacto. Es energía, y esa energía
lleva un flujo de tal manera que puede penetrar aún pareciendo que son malos o que son duros o que son lesivos. Entonces, esa persona osca, esa persona que no expresa sus emociones como nuestros padres o Ujú, abuelos, o ujú, ujú, ujú. definitivamente los expresaban de otra manera, Exacto. tirando la chancla. Uno entendía que a pesar de eso tenían razón y tenía una emoción de Sí, buscar una vida mejor y una fuerza exacto, creadora en cada exacto, persona. Entonces, exacto. eh, ahí es donde nosotros muchas veces, y lo narro en mi libro, donde confundimos el tomarnos un medicamento que nos sabe amargo o un remedio, pero que nos está haciendo bien, Que va a aunque funcionar. sepa amargo. Así pasa con muchos procesos conativos de la vida, que esos procesos parecieran que no, que son hoscos, que son contradictorios, pero realmente llevan amor. Y el amor es una energía que no se conduce por las expresiones, sino por realmente las intencionalidades intrínsecas con que se hace. Eso es la palabra amor, es fundamentalmente energía. Por Es una eso, energía que sí. claro, por eso a veces nos equivocamos con verdadero acierto y nos volvemos expertos en equivocarnos con verdadero acierto y hacer las cosas más, con acierto, las cosas más desacertadas. Entonces, nosotros tenemos que precisamente desaprender todo ese proceso, empezar a encontrarnos, a significarnos a través de la universidad de nuestra propia vida, de nuestra propia existente, también aportando, recogiendo elementos de la academia que hoy está trabajando desde otras visiones mucho más amplias, desde la energía, desde la física cuántica, etcétera, Ujú, que ujú, hacen ujú. que nosotros podamos comprender procesos que son invisibles a los sentidos. Eso sí, es verdad. Bueno, yo quisiera que nos mostrara la carátula de su libro. Creo que todavía no lo ha presentado, donde es el lugar de presentarlos, creo, No se ha hecho porque lanzamiento. no se ha hecho el lanzamiento, pues hoy lo está haciendo aquí en Conversando con Livi Duque y Es espero, una primicia es una editorial porque primicia. precisamente hasta ahora se está presentando. Es este ¡Wow! libro Me encanta, me encanta. Vida plena y creatividad. Es el y título del creativa. libro. Oh, creativa, Ah, perdóneme, es que y como está al apuntes revés, para el estoy camino. leyendo al revés. Entonces, es maravilloso poder ver algo que 16 libros con este, ¿no es verdad, don Carlos? Sí, sí, ya se suma 16 16 libros. el Para mí es un anterior privilegio tener a un que, maestro como usted. que sacamos, el anterior se llama Relatos cuánticos, coincidencias asombrosas y sincronicidades. Todavía no, apenas se está desprendiendo. Realmente este libro es un libro producto también de la ciencia, pero trabajado en forma literaria y transmitiendo todos los hechos sobrenaturales, inverosímiles, sorprendentes que nos ocurren y dándoles comprensión desde la ciencia y que nos sirvan para también para trascender y expandir nuestra conciencia. Muy lindo. Esos libros no están en Amazon, están en Colombia solamente. Ese libro. Están en Colombia, se distribuyen a través de la librería Roma y a la librería Dos Puntos de Pereira y a través de mi correo electrónico yo hago el envío a las partes correspondientes. O sea que lo envía por PDF, quiere decir. Lo puedes vender por PDF. Sí, lo puedo vender por PDF o le puedo hacer el envío del material ya impreso. Y también si a alguien le interesa el libro y vive en Europa, vive en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, usted se comunica con Carlos si usted está en Colombia y usted puede transportar el libro. Si usted Sí, sí, transporta el sí, sí, libro, sí. usted está transportando educación, está transportando vivencia. Hoy sí en día le puedo entender a la gente cuando dice, yo estoy mandando mi historia y eso es lo que estamos haciendo. Hoy me incluyo como escritora, le doy gracias a Dios y no lo había dicho, me incluyo como escritora de poder pertenecer a un grupo tan grande y grupos tan inmensos que hay alrededor del mundo que han escrito y han expresado y han plasmado con un lápiz
y con un papel y luego en la computadora llevar todos estos temas tan maravillosos de investigaciones, porque no es solamente me siento a escribir, esto tiene mucho trabajo. Tú dijiste algo que me gustó mucho, don Carlos, y ya para terminar, si quieres, antes de pasar a otro libro, con todo mi respeto, yo quiero preguntarte algo. Si quieres decir algo antes de hacerte la pregunta. No, para que no quedara en el tintero, también trabajo en el libro el Ah, concepto de las pieles de la creatividad. Cómo abrigar la creatividad, cómo proteger la creatividad. ¿qué es la de Y los sombreros? hemos encontrado 7 pieles Ya lo necesarias vimos. para abrigar la creatividad, para abrigar esos 10 indicadores y fortalecer esos 10 indicadores. O sea que esos 7 son los que yo le acabo de leer a usted, pero usted me los tiene en otra manera diferente. Puede ser, pero mira a ver si lo comparamos. Primero, para abrigar la creatividad en manera de deshojando una cebolla con pieles Sí, que sí, le dan sí. abrigo para encontrar la almendra de la verdadero sentido del ser O sea, humano, el es corazón de la cebolla. exactamente la almendra. Sería la primera piel que está dentro de esa almendra, es la capacidad de asombro. Hay que fomentar la capacidad de asombro, pensar como niño, pensar de manera inocente, poder recibir, poder emocionarse con la vida. Eso es muy importante, esa capacidad de asombro, de poder Ok. ruborizarse con la caída de una hoja o con la lectura de un poema, etcétera. Segunda, la motivación intrínseca. Siempre se ha dicho que uno para aprender es primero que poner atención, lograr la atención, lograr la curiosidad, la atención, pero detrás de ello subyace un proceso muy importante en todo campo de aprendizaje que se llama la capacidad de asombro. Eso hay que fomentarlo. La tercera piel es la imaginación, es combinar elementos, crear elementos, y por eso es muy importante ampliar nuestro imaginario simbólico para poder recrear y crear nuevamente. La tercera. La cuarta, uno puede tener capacidad de asombro, motivación intrínseca, imaginación, pero, pero si no tiene también el conocimiento, es importantísimo, porque a través del conocimiento nos sirve de catapulta o de trampolín para poder construir nuevos conocimientos. Entonces el conocimiento es fundamental para poder crear Sabiduría. y recrear. El quinto elemento, la quinta piel, además del conocimiento, porque uno puede tener capacidad de asombro, motivación intrínseca, imaginación, conocimiento, pero ser un ser completamente cuadriculado. Entonces, la quinta piel es la divergencia, es decir, la capacidad de ver mundos posibles, de ver posibilidades, Ver más. es fundamental para que se pueda dar esa amalgama de la expansión y de la creación. La sexta piel es fundamental y creo que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer, es la lúdica, el juego. Es todo lo que viene por vía de ¿Cómo juego es dijo que llama? aprendido. El fuego. El juego, la lúdica. O eh, sea, el fuego de jugar o la, el cal, fuego, la la llama. lúdica, o sea, el poder de jugar, el poder Ok. de hacerlo, de tener buen O humor, sea, que se llamémoslo den así, las cosas. que se den Hazlo las cosas, fake de it estar until you make abierto it. estar abierto a las posibilidades, estar con alegría, con paz espiritual. Esa es la lúdica, todo lo que se haga con lúdica, es decir, con, con apertura, con alegría, con vivacidad, es lograble, ese es esto. Y el séptimo, que también lo habíamos hablado, ya la séptima piel, además de la capacidad de asombro, de la motivación intrínseca, de la imaginación, del conocimiento, de la divergencia y del juego, son los valores humanos. Entonces, no entendemos la creatividad sino como construcción, no como destrucción, como tú lo has repetido y lo has reiterado. Necesitamos seres hermosos para crear, hacer construcciones hermosas. Así es, Entonces, don Carlos. no podemos entender desde la educación y el desarrollo humano la creatividad, así tenga alguno de los 7 o 10 indicadores, algunos, si un acto es destructivo, no deja de ser creativo. Para nosotros, educación,
que estamos convencidos de que para qué sirve la inteligencia y la creatividad si somos seres despiadados. Entonces, allí están esas 7 pieles, además de los 10 indicadores, además de las 40 virtudes que en el libro se trabajan. Yo dije algo en inglés y tal vez estabas tú ya, pero en las 7, que es el fuego, enseñan afuera. Make it, fake it until you make it. Hágalo, repítalo, así no se le dé hasta que se le dé. Repítalo, fake it, hágalo que se dé. Ah, vuelva y a empezar, vuelva y repita, hasta que usted lo haga realidad y usted lo pueda decir, ya lo hice. O sea, Son ese es el parte de las fuego para mí. 40 virtudes. Ajá, ese Yo, sería el yo, fuego. yo quisiera para despedirme realmente como hacer un himno a la alegría, como hacer un sentido a lo hermoso que es lo humano a Por través favor. de esa energía suprema creadora que nos dio ese halo de luz y que nosotros el único deber que tenemos para con la vida es reflejar esa luz, ser ejemplo de ella. Entonces, quiero eh, comentarles y describir eh, la vida de un alfarero. Nosotros todos somos alfareros, vinimos aquí para ser alfareros. Y entonces dice así, alfarero, al crear, invoco al alfarero, que acicala y adorna la figura, alquimista que muda el barro en lozanía, convirtiendo el trajín en escultura. Con esencias de alcayer, tornea las formas ofreciendo lustre, con valiosa estética y magistral relieve, de exquisita alzada y singular valía. Artífice de afectos, rumbero de caminos, hacedor de prosas, oficios que convidan, virtuosas actitudes como co-creador de vida. Misión de orfebre, señor de filigramas, que retosa, granjea y engalana, dando rienda suelta a la dulzura, proveyendo la sustancia que ofrece inmanencia a la escultura. Arquitecto de rizomas, labrador de compañías, que invita, que concita el tránsito sin nieblas, a provocar la esencia, a construir el día. Eso es todo. Hermoso, hermoso, me encantó. Y yo quiero regalarle algo también a usted. En Jeremías 18 dice uno, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Con eso terminamos en el día de hoy. Me encanta, don Carlos. Espero verlo y tomarnos un cafecito. Muchas gracias a cada uno de ustedes por este programa tan hermoso. Ténganos un poquito de paciencia. A veces las transmisiones no salen como queremos, pero sabemos de que salen muy lindos programas. Estoy muy orgullosa de su trabajo, profesor. Ustedes para mí han sido mis maestros de escritura, de lingüística. He tomado muchas notas de cada uno de ustedes. Y yo pienso que cuando podemos imitar lo bueno de las personas, vamos a triunfar. Cuando podemos recopilar todas estas enseñanzas maravillosas de tanto maestro que tiene Colombia y otros más en todo el mundo, pero especialmente creo se llama Círculo de Lectores, en los cuales he podido estar en los programas. Ustedes me han apoyado, ustedes me han ayudado, me han motivado. Parte también de Joaquín en México, muchas gracias a cada uno por nombre. Me quedaría aquí toda la mañana diciendo gracias, don Carlos. He aprendido, Adelni, Sandra, a todos los que han llegado hasta acá. Ha sido una escuela para mi vida y una escuela para el que quiere escuchar, para el que quiere ser mejor, para el que quiera ser creativo y salir de donde está y subir al siguiente nivel. Don Carlos, muchas gracias. Dios lo bendice. Muchas gracias y vale ese honor a la Asociación Colectivo de Escritores de Risaralda que nos ha dado esa bella oportunidad de socializar, de hacer visible nuestras experiencias y que entre todos somos más,
somos más definitivamente y podemos co-crear colectivamente. Gracias a esa asociación, yo, por ejemplo, estoy descubriendo estos temas ya mucho más cercanos al mundo de la vida que al mundo de la ciencia. Muchas gracias. Eso es, y acabas de decir algo muy lindo. Cuando nos reunimos y nos unimos, empezamos a crear más, porque nuestra imaginación nos enseña que a través de la coinonía, a través de estar juntos en el amor de Dios, salen cosas hermosas de nosotros que teníamos por allá escondidas. Pero cuando vemos todo esto, vemos todos estos valores que hay en nosotros, nos manda al siguiente nivel, a hacer el siguiente libro, don Carlos. Bye, bye, bye. Bueno, vaya todos, nos vamos con el libro. Pídanlo, por favor, en las redes sociales, don Carlos, su nombre, ¿cómo aparece? En Facebook, YouTube, Instagram, perdóneme. Carlos Alberto González Quitián. Estoy en YouTube con más de 50 videos académicos Muy y de lindos. tipo de desarrollo humano, en creatividad. Está orientado a la creatividad. Carlos Alberto González Quitián. Y mi correo electrónico para adquirir los libros, Caralgonza de Caralgonza de Carlos González, Caralgonza de Carlos Alberto, caralgonza@gmail.com. Están todos invitados a continuar a través de YouTube, a través de mi red de Facebook, también está dedicada a educación y desarrollo humano. También Carlos Alberto González Quitián, me pueden encontrar en Facebook, en YouTube y a través de mi correo electrónico caralgonza@gmail.com pueden adquirir los libros. Bueno, ya saben, 15 libros escritos, maestro, docencia, maestro de universidad, que tiene tantos títulos que de verdad se los ha ganado, se los ha merecido, y a esta persona es la que traemos hoy. Muchas gracias, le damos un abrazo, le queremos mucho a cada uno. Dios te bendice y nos vemos pronto. Así que, bye, bendiciones.